noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra sesión de estudio bíblico, la sesión de estudio bíblico número 2 de nuestra serie que hemos llamado Cuando los profetas alzan su voz. Para los que están aquí por primera vez, esto es un estudio basado en primer libro de Reyes a partir del capítulo 11 y desde allí vamos hasta el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Y lo que estamos analizando aquí es precisamente lo que pasa en ese periodo que cubre poco más de 100 años de esos 22 capítulos, y tratamos de escudriñar en la palabra lo que Dios nos habla en la palabra sobre las experiencias, los errores, los aciertos de esos reyes, sobre esos ministerios proféticos que existieron durante ese tiempo. Y pues comenzamos la semana pasada estudiando el reinado, el comienzo del reinado de Roboán, hijo de Salomón, que fue cuando precisamente el reino de Salomón, que a su vez lo heredó de David, se dividió en dos reinos, reino del norte y reino del sur, y vimos la historia de ese reinado de Salomón y cómo Dios le dijo a Salomón que por haber caído en el pecado de la idolatría, ese reino se iba a dividir, como en efecto se dividió cuando su hijo Roboán recibió el trono. Entonces, voy a pedirle a mi hermano el pastor Miguel Ángel Contreras que nos dirija en oración. Por favor, abre el micrófono, por favor, Miguel, y nos diriges en oración. Sí, con mucho gusto, pastor. Bueno, Padre de la Gloria, Padre amado, hoy te damos gracias por permitir nuevamente convocar a tus hijos en medio de la mesa. Y sabemos, Padre amado, como tu palabra indica y dice, que donde dos o más personas se reúnen en tu nombre, tú estás allí. Nosotros hoy en esta noche disfrutamos de tu presencia como siempre la disfrutamos en la vida del Espíritu. Y sabemos, Señor, que mientras nosotros estemos permanentemente en la búsqueda de tu voluntad, Señor, tú estás allí con nosotros, atendiendo a nuestro llamado, a nuestra voz, a nuestro corazón que se abre para ti. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Carlos Aparcedo, su esposa Ana y el equipo del Ministerio 5E, que con muchísima humildad y con mucho amor nos ofrecen esta posibilidad de capacitarnos, de reformarnos nuevamente en lo que ya hemos recibido, porque nunca dejamos de aprender, porque en este aprendizaje hay una eternidad presente que Cristo garantiza para todo aquel que quiere acercarse a su palabra y a su vida. Hoy te damos gracias por los hermanos que se conectan de diferentes naciones, sabiendo que la nación de Cristo es una sola, sin distinción, y a esa voz atendemos, y a tu luz y a tu misericordia nos unimos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, buenas noches una vez más para los que se están conectando ahora a último momento, y también bendecimos a los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo. Por aquí estoy conectado con mi esposa Ana González en la ciudad de Fort Myers, estado de la Florida, en Estados Unidos. Estamos con el Ministerio 5A Internacional bajo el liderazgo del pastor Reinaldo Pérez desde la Ciudad de México. Y bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente con nuestro estudio de esta noche. Vamos a hablar de qué fue lo que pasó con ese reinado de Israel y de Judá después de Roboán. Vamos a compartir pantalla por acá. Regálenme un segundo, por favor. Y nuestro estudio de esta noche tiene un título muy interesante. Se llama Profetas buenos y profetas no tan buenos. ¿Y por qué decimos profetas buenos y no tan buenos? Porque vamos a ver que pues incluso a veces los hombres de Dios eventualmente fallan, y aquí lo que queremos ver es precisamente cómo nosotros podemos de alguna manera tratar de discernir la veracidad de lo que... Regálenme un segundo que estoy aquí. Tuve una pequeña confusión aquí con la presentación, pero ya la estoy trayendo. Ok, ya estoy listo. Ya solucioné aquí el dilema que tenía. Entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Como les dije, nuestro estudio de esta noche se llama Profetas buenos y no tan buenos. Ya vamos a hablar de
¿Por qué le hemos puesto este nombre a esta sesión, Profetas Buenos y No Tan Buenos? Y vamos a comenzar con Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33, el pecado de Jeroboam. Para quienes no estuvieron la semana pasada, dijimos que cuando Salomón reinó, el hijo de David, el rey David, gobernó durante 40 años. Un reino unificado, un reino que además fue de mucha prosperidad, un periodo en el cual hubo paz, mucha bendición en Israel, un periodo maravilloso donde todo parecía marchar a la perfección. Pero Dios le habló a Salomón de una manera muy clara y muy directa, diciéndole que él tenía que obedecer y que tenía que ser, que tenía que tener un caminar, una conducta de acuerdo a como había sido su padre David. Porque David ciertamente pecó, ya ustedes saben que pecó con Betsabé, cometió un crimen con el hombre que era el esposo de Betsabé, mintió, en fin, cometió muchos pecados en un periodo muy corto, lo cual pues a Dios le desagradó, hubo una consecuencia por eso, pero la principal característica, diría yo, que tenía el rey David es que él era un hombre que ante Dios era a toda prueba, es decir, aunque su naturaleza humana lo llevaba a pecar, pero él nunca cayó en el pecado de la idolatría, como sí cayeron. Yo diría que todos los, si no todos los reyes, no todos, pero sí casi todos los reyes cayeron en ese pecado. Entonces, Salomón hereda el reino de David, 40 años reinó, pero Salomón cayó en el pecado de la idolatría porque se enamoró de mujeres extranjeras que tenían otros dioses y esas mujeres lo arrastraron a la idolatría, lo cual desagradó mucho a Dios, y vino un profeta de parte de Dios y le dijo a Salomón que su reino, después que él muriera, iba a ser dividido. Y efectivamente así fue. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, recibe el trono, se le levanta un enemigo que se llama Jeroboam. Ya había sido enemigo de Salomón, pero sin embargo, cuando Salomón y Jeroboam huyó a Egipto, cuando después que Salomón murió, volvió y se alzó y fue reconocido como rey de 10 de las tribus de Israel, y solamente le quedaron a Roboam, el hijo de Salomón, 2 tribus, que fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces se divide en 2 reinos. Jeroboam está gobernando en el norte y Roboam está gobernando en el sur. Pero Jeroboam, aunque Dios lo había puesto para cumplir la palabra que le había dado por medio de un profeta, aunque Dios lo había puesto, también es cierto que el mismo Dios lo quitó, y vamos a ver por qué. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y a Beet-pequeña. Ya estamos en Primera Reyes capítulo 12, versos 25 al 33. Y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Estamos hablando de los 2 becerros, ¿verdad? Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Entonces Jeroboam instituyó fiesta solemne en el mes 8º, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne,
que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Miren, o sea, qué mente tan, ¿cómo lo diría yo? Tan pervertida la de este rey, que él solamente porque pensaba que si el pueblo de Israel iba a Jerusalén a adorar en las fiestas que Dios había instituido, en las cuales ellos estaban en el deber de ir al templo, como él pensaba que si el pueblo iba al templo a presentar sacrificio en el templo en Jerusalén, como Dios lo había instituido en las fechas de fiesta que Dios había instituido, entonces él pensando que si el pueblo iba al templo se iba a volver al rey Roboán y le iban a dar la espalda a él, iban a terminar matándolo. Mire toda la perversión que se tejió en su mente, que entonces hizo lo mismo que hicieron los judíos al pie del monte Sinaí, que fabricaron un becerro de oro. Entonces él no fabricó uno, él fabricó dos, los ubicó en dos lugares estratégicos, él mismo se inventó las fechas de las fiestas, él mismo puso sacerdotes que no eran hijos de Leví, porque el mandato que ellos tenían de Dios era que el sacerdocio tenía que venir de la tribu de Leví, no era cualquiera, era de la tribu de Leví. Entonces él puso a quien él le consideró conveniente, y allí presentaban sacrificios, pero aquí le presentaban los sacrificios a los becerros de oro que había hecho, no le presentaban los sacrificios a Dios. Entonces lo terrible de lo que estaba haciendo Jeroboam era que no solamente estaba pecando él, pero a más no poder, sino que encima de eso también hizo pecar el pueblo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es, yo les pido por favor que me escuchen detenidamente, amados hermanos. A mí lo que me llama mucho la atención de esto es que un pueblo que desde que son niños son educados en la palabra de Dios, que estudian la Torah, que estudian la palabra de Dios y que conocen la verdad, puedan caer porque un rey le dice, vayan y adoren a esos becerros, porque esos becerros fueron los que nos sacaron del pueblo de Egipto. Porque un rey se lo dice, ellos van y lo hacen. Usted me entiende lo que quiero decir. Yo quisiera que pensáramos, porque quiero que me entiendan una cosa, hermanos. Lo que nosotros tratamos de que Dios nos hable de alguna manera a través de estos estudios bíblicos es ¿cómo podemos traer esto a nuestra vida del día de hoy? ¿Qué aprendemos de los pecados, perdón, de los errores y de los aciertos de estos reyes? Porque había un temor verdaderamente en Jeroboam. Él decía, si esta gente va a Jerusalén a orar en el templo, seguro van a terminar dándome la espalda, se van a volver a Roboam, y me van a terminar matando. Pero él, por guardar su vida, miren hasta qué punto llegó la magnitud de lo que tejió en su mente, yo diría de lo que Satanás le hizo tejer en su mente. Cometió un pecado gravísimo. Yo vuelvo a decirles, hermano, y esto no es una invitación a pecar, quiero que quedemos claros en esto, ¿verdad? Porque dice la palabra en Hebreos que el que pecare deliberadamente, después de haber recibido la salvación, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y del horno de fuego. Pero quiero decirles que les quiero reiterar que aunque David fue un hombre que cometió pecados, sin embargo David nunca le falló a Dios. Y decía yo la semana pasada que me recordaba de un señor en Costa Rica, nunca lo voy a olvidar. Él es fundador de un canal de televisión cristiana allá en Costa Rica. Y un día estaba conversando con él porque él había pasado por una crisis económica, después de haber sido un hombre muy exitoso, había pasado por una crisis económica terrible, sus empresas se vinieron a la quiebra, todo le salió mal, y él me dijo a mí,
En ese tiempo Dios me enseñó algo, que para volverme a levantar, lo importante era que yo fuera fiel. E incluso recuerdo que me dijo, ciertamente los diezmos son importantes, pero más importante que los diezmos es ser fiel a Dios. Y para ser fiel a Dios es importante también que tú seas fiel a tu pareja, que tú seas fiel a tus hijos, que tú seas fiel a tus principios, porque la fidelidad es lo que más puede mover el corazón de Dios a hacer algo a tu favor. Y eso me gustó muchísimo y me quedó grabado una enseñanza hermosa que me dio ese señor. Y entonces creo que es algo que aprendemos muy importante acá. Aquí está diciendo Lore que no se escucha. Si tal vez alguien la puede ayudar, Lore no es, dice que no oye. Ustedes me están oyendo, ¿verdad que sí? Ok, muchas gracias. Entonces vamos a continuar a ver qué pasó con Jeroboam. Dios le manda un profeta y sucedió así. He aquí que un varón de Dios, estoy en Primera Reyes capítulo 13, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá, miren de dónde vino de Judá, de allá donde está Roboam, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, es decir, el profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo así, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová, wow, esto no se imaginan cuánto me impresiona este pasaje. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Voy a repetir esto. Él dijo que habría de nacer un hijo de la casa de David, es decir, de la descendencia de David. Fíjense que dijo el nombre incluso, llamado Josías. Y dijo, esta es la señal. El altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y eso segundos después ocurrió. Pero miren qué interesante esto que les voy a mencionar ahora. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 15 al 20 y 24. Estamos hablando de algo que ocurrió 300 años después aproximadamente de esta profecía que dio este hombre. 300 años. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías. Miren de quién están hablando. Están hablando del rey Josías, rey de Judá, que gobernó aproximadamente 300 años después de Jeroboam.
y se volvió, está hablando de Josías, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. El versículo 24 dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Entonces miren qué tremendo. Y aquí es donde nosotros vamos preguntando realmente cuando un profeta está dando una palabra profética de parte de Dios, porque miren, ese altar prevaleció durante 300 años más. Y quiero que sepan algo. Yo no estoy pretendiendo esta noche darle las pautas de lo que no es el objeto de este estudio, que yo le digo a ustedes las pautas de cuándo creerle un profeta y cuándo no. Yo lo que quiero es que cada uno de nosotros mire lo que dice la palabra y que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Este profeta, repito, lo que profetizó no lo vio, porque cuando se cumplió la profecía, 300 años después, un rey llamado Josías, efectivamente, se cumplió, descendiente de David, pero cuando él profetizó, él dijo, esta es la señal. Y la señal que él dijo que ocurriría, ocurrió. Bueno, no sabemos si segundos o minutos u horas después porque no lo dice, pero ocurrió la señal. Pero ¿saben lo interesante de todo esto? Que aunque ocurrió la señal, miren qué interesante, ocurrió la señal que él dijo que ocurriría. Al rey se le secó la mano cuando dijo, agárrenlo. Se le secó la mano. Todavía el rey tiene la mano tiesa y le dice el profeta, ay, ora por mí para que mi mano, pídele a tu Dios. Y el profeta ora y la mano se le sana. Todavía le dice, pero ven a mi casa, te voy a dar comida y te voy a dar agua. Después que había dicho que lo agarraron. Te voy a dar comida y te voy a dar agua. Y el profeta le dijo, no, porque tengo orden de no hacerlo. Y todavía, lo más interesante es que Jeroboam sigue cometiendo los mismos pecados y el pueblo sigue cometiendo los mismos pecados. Y de verdad que, yo no sé qué opinan ustedes, pero, y si alguien me quiere dar su opinión, puede abrir el micrófono y decírmelo. A mí me parece insólito, porque ustedes se imaginan un lugar así, en aquella época, estamos hablando de hace 2000, yo le voy a decir cuánto, 3000 años aproximadamente hace eso. Seguramente las noticias corrían como pólvora, hermano. No había internet, ni televisión, ni radio, ni nada de eso. Pero de boca en boca las noticias corrían así. Y que el pueblo haya seguido cometiendo el mismo pecado de idolatría. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece insólito. Pero más insólito me parece, más aún me parece insólito, que veamos conductas como esa hoy en día, cuando tenemos las redes sociales, el internet, que las noticias se riegan así
inmediatamente en el mundo entero y que cosas como estas estén pasando el día de hoy. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a continuar. Pastor, la popularidad hoy en día se ha convertido prácticamente en un ídolo. La popularidad, yo entiendo lo que quiere decir, pero me gustaría que ampliaras un poquito más eso, Diana. ¿A qué te refieres? Es decir, como usted está tocando el tema de redes sociales, la gente por ser popular, por ser conocida, por tener más seguidores, son capaces de hacer cualquier locura. Y todo ese tema de ser populares, de ser conocidos, los hace cometer también muchos pecados y muchos errores. Y se vuelve ellos, a ellos mismos unos ídolos. Se idolatran a ellos A mismos. mansalva. Exactamente. Se idolatran y también tienen otros ídolos y se olvidan de Dios. Y aquí vale la pena preguntarse, Diana, ¿cuáles son nuestros ídolos? Cuando digo nuestros ídolos, no quiero referirme a los tuyos o a los míos. ¿Cuáles son los ídolos que puede tener? No hablemos del mundo, hablemos quizá de los mismos creyentes o que eventualmente pudiera llegar a tener un creyente el día de hoy, porque son muchos. Sí, Señor. A veces hasta a los mismos pastores idolatran a gente de influencia en las iglesias, los idolatran Ah, a gente de influencia, entonces se convierte en una tremenda confusión y ya se vuelve pecado. miren, aquí está diciendo Andrea, quieren adecuar el evangelio a conveniencia y lo maquillan para hacerlo atractivo y por esto nacen falsas doctrinas. Entonces, wow. Oigan, yo sigo un pastor que se llama, se me olvidó el nombre. Ahorita les digo. Que dice unas cosas muy directas, muy fuertes. Habla muy fuerte de cosas que están sucediendo en la iglesia. Ahorita les digo el nombre, seguro ahorita me acuerdo. Y sí, es cierto, Diana, lo que estás diciendo, y es cierto lo que está diciendo Andrea. Incluso dentro de, no en todas las iglesias, pero sí en parte del cuerpo de Cristo, desafortunadamente esto está ocurriendo. Este pastor se llama Paul Washer, que les comento, que estoy siguiendo. Bien interesante, él predica en ambos idiomas, en inglés y español. Yo se lo recomiendo, muy bueno, muy sana doctrina, muy directo. Paul Washer, así como lavadora. Y entonces, por ejemplo, él dice que cómo es posible que hoy en día entra un pecador a una iglesia y hay un culto y es divertido y es pecador y entra pecador y sale pecador y no se siente incómodo en la iglesia. Dice él, tiene que sentirse incómodo. El pecado le tiene que pesar con la palabra que se está predicando, con la adoración que hay en ese lugar. Pero yo quiero aclarar, son algunas iglesias donde ocurre esto. No puedo decir que son todas, pero se practica mucho, yo no sé si me entienden esta palabra, el proselitismo en las iglesias, donde lo más importante es que la iglesia crezca a cualquier precio. Y entonces se le dice muchas cosas a la gente que no necesariamente son, aunque se le puede decir muchas cosas a la gente, incluso eventualmente con base bíblica, pero que no siempre se está utilizando correctamente la palabra de Dios, incluso cuando justifican lo que dice con base bíblica, porque hay muchos ministros hoy en día que, como yo le digo, se lo comento a mi esposa, que le tuercen el brazo a la palabra, Carlos, tuercen la palabra para tienes una manejar mano las cosas como levantada. dicen. ¿Perdón? Alguien levantó la mano, Elder. Ah, sí, Elmer García. Sí, Elmer, Elder. quería comentar algo.
Sí, hermano, buenas noches, les bendiga a todos. Buenas La noches. hermana tocó un punto muy importante, pero también en la iglesia no solo predicadores son ídolos, sino también los famosos salmistas, que de salmistas no tienen pero nada de teología en las alabanzas, ¿verdad? Ni nada vivido en sus vidas, sino que cantan cosas pues hasta fuera del orden, que no tienen fundamento teológico. Por ejemplo, escuchaba en cierta ocasión una alabanza que dice, algo está cayendo aquí. Y el Espíritu Santo, o sea, haciendo referencia al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es algo, es una persona y es Dios mismo, entonces no es algo. Y así sucesivamente, cuando alguien va a llenar un estadio, la gente se abarrota en masa, pero cuando se trata de ir a predicar el Evangelio, que es un predicador conocido de la misma, digamos, comunidad, nadie va, dice, no, no tiene nada que ver va, en esto, pero cuando llega un famoso de eso, a contar aunque sea chiste, la gente lo sigue, llenan estadios, se sienten felices. Entonces, eso para mí también es parte de la idolatría dentro de la misma iglesia La cometen evangélica. ellos Gracias, y hermano. hacen pecar el pueblo. La cometen ellos y hacen pecar el pueblo. Gracias a Diana y a Andrea y a él por su comentario. Vamos a continuar porque tenemos mucho material esta noche. Entonces, eso se cumplió 300 años después. Y ahora miren, había un viejo profeta, dice aquí, moraba en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó lo que había, todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Es decir, ¿por qué camino se fue el profeta? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos se le enseñaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Pero miren qué interesante esto. Aquí dice que este hombre que vivía en Betel era, aquí dice que dice, un viejo profeta. Es decir, era un profeta. Y este profeta se encontró con el profeta, fue a buscar el profeta que había venido de Judá y le mintió. Le mintió diciéndole, le mintió diciéndole, yo también soy profeta como tú. Cuando le dijo, soy profeta como tú, le está mintiendo. Quisiera que me respondieran, ¿sí o no? Le está mintiendo cuando le dice que es Pero profeta. es un viejo profeta, no está Es, mintiendo. es un viejo profeta. Pero, Diana, pero le dice, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Está mintiendo? Allí sí mintió. Allí sí mintió. Entonces, a pesar de que es un profeta, está mintiendo. Y fue piedra de tropiezo para el profeta que había venido de Judá. Dice que aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. Esto se lo dijo el profeta de Betel al que había venido de Judá cuando lo tenía en su mesa. Le dijo, por cuanto has sido rebelde el mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose
le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Bueno, dice el profeta que lo había hecho pecar, fue a buscarlo, dice en versículo 26, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde el mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado el león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensillarme el asno, y ellos se lo ensillaron y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno. El león no había comido el cuerpo ni hallado el asno, es decir, el león solo lo mató pero no se lo comió. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Pero miren, él mismo fue que lo hizo pecar. Por eso se llama esta sesión profetas buenos y no tan buenos. Y lo que esto, yo particularmente pienso que nos muestra es que yo lo que creo que esto nos muestra es que debemos tener cuidado de a quién le hacemos caso. Porque incluso pudiera ser, yo no digo que esto vaya a ocurrir todos los días, pero incluso pudiera ser que eventualmente aquel que es o que se dice ser hombre de Dios nos haga caer y nos provoque una consecuencia grave, como le pasó a este profeta. Valdría la pena preguntarnos ¿qué tenía que haber hecho el profeta cuando el profeta viejo le invitó? Y le dijo, yo soy profeta. El ángel me dijo que te viniera a buscar. ¿Qué opinan ustedes? Hermano, yo creo que ahí el profeta falló también porque ya Dios ya le había dado las coordenadas de lo que tenía que hacer. ¿Qué Y hubieras hecho tú? como dice la palabra, bueno, obedecer directamente las órdenes de Dios, Muy no, bien. no ceder por ninguna otra cosa que hubiera surgido, porque Dios fue claro cuando le dijo que no tenía que comer en la ciudad, Pero él tenía que entendió que regresar. Dios le estaba cambiando la orden por boca del profeta, porque un profeta haciéndole caso a otro profeta. No, no es el mismo caso, pastor, pero me recuerda a Saúl con los amalecitas. ¿Ok? ¿Por O sea, qué? él tenía una orden directa de Dios y al final, a pesar de que la orden de Dios estaba dada para él, él desobedeció. Y la desobediencia a Dios la tiene, de hecho lo comenta en la lectura cuando dice, porque más peor que la adivinación es la desobediencia. Correcto. ¿Qué crees tú que tenía que haber hecho el profeta, amigo? Obedecer a ras, a capa y espada. Lo que tú me dices está bien, pero Dios a mí me dio una orden y yo lo lamento. Yo no entro a tu casa ni bebo de tu agua. Quizá por lo menos Total, hubiesen sí. podido decirle al profeta, hermano, denme un ratito que lo voy a hablarle a Jehová para que Jehová me diga si me confirma esto o no, porque si no me lo confirma, no voy. ¿Verdad que sí? Así es, debió seguir su camino, inclusive pues orar a ver si era cierto. Y a veces, muchas veces nos pasa a todos. No Yo pedimos tengo un dicho, opinión de yo tengo Dios un en dicho de cualquier mi, situación. Sí, tengo un dicho de mi buen amigo, el apóstol Jesús Rojas, Doctor Carlos, que usted lo conoce, que siempre dice, hermano, a Dios no se le razona, a Dios se le obedece, punto. Muy bien, y miren, me gusta mucho lo que está diciendo aquí Rudy Bell Contreras. Dice, obedecer la palabra, la orden de Dios sin dudar, porque las órdenes de Dios son claras, precisas, perfectas. Tenía que confirmar, confirmar. Yo quiero comentarles algo. Yo esta mañana, esta madrugada, tuve un sueño, pero que, por cierto se me olvidó contárselo a mi esposa. No, Un ya sueño no. impresionante. Un sueño impresionante que vino, que yo estaba en un lugar donde había un culto y había un pastor muy famoso, muy conocido, muy conocido internacionalmente, que tiene su iglesia allá en Miami. Y el pastor me dijo,
me puso un chofar en la mano y me dijo, tú eres el hombre del chofar. Pero para mí fue el sueño, más que un sueño, o sea, no sé cómo explicarlo, era como tan real. Y vino en el mismo sueño, vino otro como un ministro de la iglesia y me dijo, tú eres si mal no recuerdo, creo que me dijo, tú eres el chofité. Y entonces yo entendí que eso era el que tocaba el chofar. Y yo me levanté, mejor dicho, me senté en la cama y me quedé orando allí un poquito hasta que el sueño me venció otra vez, ¿verdad? Yo le decía, Padre, si esto es algo que tú me estás queriendo hablar, por favor, confírmalo. Bueno, hasta ahora no me lo ha confirmado. Porque el hablar del chofar, de la persona del chofar, no es yo tengo un chofar aquí en mi casa, pero no es el hecho de tocar el chofar, es que el chofar tiene un significado profético muy grande. ¿Sí me dejo entender? Entonces, entonces yo le dije, Señor, si tú me estás queriendo hablar algo, confírmame. Bueno, hasta ahora no me ha confirmado. Tendré que seguir orando, ¿verdad? Porque repito, chofar significa, hermano, la voz de Dios. Chofar puede significar palabra profética, puede significar, se puede interpretar en varios sentidos. Entonces, pues yo no pudiera asumir a primera instancia que porque alguien me lo dijo, necesariamente es que Dios me está hablando. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Aunque la palabra de Dios dice creedle al Señor y a sus profetas y será prosperado. Pero repito, Dios, cuando hay una palabra para nosotros, regularmente la confirma. Vamos a continuar. Entonces resulta que Jeroboam, a pesar de todo esto, no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser los sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual, escuchen esto, por lo cual la casa de Jeroboam fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. La descendencia de Jeroboam toda fue desaparecida posteriormente. Voy a tratar de ir un poquito rápido, no voy a leer todo esto, voy a tratar de ir rápido, porque el tiempo se nos va transcurriendo y tengo mucho material esta noche. Mira, apenas voy por el versículo 14, por el capítulo 14 y me faltan 3 capítulos más. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Esto lo hablamos la semana pasada, la profecía que Ahías le dio a Jeroboam. Y toma en tus manos 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que hace de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y se fue a Silo y vino a la casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Óigame bien, Ahías el profeta ya no veía, mas Jehová le había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Bueno, para tratar de resumirles esto, cuando la mujer de Jehová viene entrando, ya él escucha los pasos, ya sabía que era ella, ya Dios se lo había dicho y le dijo, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam
y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea abrazada. Es decir, aquí había una palabra de parte de Jehová de que toda la descendencia, no iba a quedar ni uno solo vivo, se iba a desaparecer de la tierra. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará. Bueno, voy a bajar hasta aquí, al versículo 17. Entonces la mujer se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra a la cual él había hablado por su siervo Elías. Porque el profeta le dijo que el único que iba a tener vamos a decir en términos actuales, un velatorio, iba a ser ese niño, porque los demás iban a morir, iban a ser comidos por los perros o comidos por las aves. Ninguno otro iba a tener una sepultura. Todos iban a ser comidos por las bestias o por las aves. Ahora, estábamos hablando cuando dijimos Jeroboam. Recuerden que el reino de Israel en tiempo de David y de Salomón era un solo reino, y que después que muere Salomón, lo hereda Roboam, pero el reino se divide en dos, y está Roboam reinando en un lado y Jeroboam reinando en el otro. ¿Ok? Estamos hablando de Jeroboam, pero ahora la palabra nos trae al reino del sur, a Jerusalén, donde está reinando Roboam. Y dejamos atrás un ratito al reino de Israel. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. Observen que es acera con S, es una diosa. E hicieron, hubo también sodomitas, es decir, el pecado era también de sexualidad, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas. Y efectivamente, si ustedes leen el libro de Crónicas, se darán cuenta que todas estas mismas historias, tal vez con versiones un tanto diferentes, pero se encuentran en el libro de Crónicas. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abián, su hijo. Observen esto. Reinó en lugar de Roboam Abián, su hijo. Reina Abián. En el año 18 del rey Jeroboam comenzó a reinar Abián sobre Judá. Reinó 3 años. Anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él. No fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase, miren qué importante lo que les estoy diciendo. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Estamos hablando del esposo de Betsabé, al quien él mandó a matar para quedarse con Betsabé. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo está escrito en el libro de los reyes, la crónica de los reyes. Y durmió Abián con sus padres, y lo sepultaron, y reinó en su lugar Asa, hijo de Abián.
Yo no sé si se están dando cuenta de la secuencia, porque los que son juiciosos aquí, que hacen la tarea en el material que les compartimos, allí dice que hagamos una lista de los reyes y que pongamos allí en esa lista el nombre del rey, durante cuánto tiempo gobernó, en qué año nació y en qué año falleció, qué fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal, cuáles fueron los profetas que hubo durante ese reino y lo que le profetizó, lo que profetizó cada uno de esos profetas. En el caso de Abián, no se menciona profeta alguno. Dice que gobernó solo 3 años, murió y heredó el reino Asa, su hijo. Pero lo que yo quería decirles era que viene la secuencia. David recibe el reino, luego Salomón, hijo de David, Roboán, hijo de Salomón, Abián, hijo de Roboán, y luego reina Asa, hijo de Abián. No sé si se están dando cuenta lo que les estoy queriendo decir. Hay una dinastía aquí. Vamos a ver, ahorita vamos a hablar de esa dinastía. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. ¿Quién es Asa? Ya lo dijimos. Asa es el hijo de Abián. Abián es hijo de Roboam. Roboam es hijo de Salomón. Salomón es hijo de David. Entonces, mientras estaba Jeroboam gobernando en su año número 20 en Israel, Asa comienza a reinar sobre Judá. Reinó 41 años. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Miren que estamos hablando de lo que hizo mal y lo que hizo bien. Porque quitó del país a los sodomitas, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Tienen? Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 9 al 15 y 23 y 24. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, las ciudades que edificó, está escrito en el libro de Crónicas. Mas en los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Reina Josafat, hijo de Asa. Entonces, ya vamos a volver de nuevo al reino de Israel. Es como que la película viene en 2 lugares diferentes, ¿verdad? Porque quien narra el libro de los reyes se está alternando entre el reino de Israel y el reino de Judá. Pero lo que quiero que ustedes observen aquí es, lo voy a repetir, que en el reino del sur, en el reino de Judá, se viene dando la sucesión del trono de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decirles? David, Salomón, Roboán, Abián, Asa, Josafat. No sé si me pasó alguno. Un poquito difícil saberse los de memoria, ¿no? Asa, vamos a ver de nuevo aquí. Roboán, Abián, Asa, y después de Asa, aquí dice que vino Josafat, hijo de Asa. Pero en Israel dice, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá. Un hijo de Jeroboam comenzó a reinar en el 2.º año de Asa, rey de Judá.
y reinó sobre Israel 2 años. Pero a ver quién se recuerda. ¿Qué dijo Dios de la descendencia de Jeroboam? ¿Qué fue lo que dijo? A ver quién lo recuerda. Que los iba a eliminar, que los iba a raer de la tierra. Que los iba a raer de la tierra. Pero está ahí reinando un hijo de Jeroboam. ¿Está conmigo? Y entonces aquí dice que este hijo de Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Basa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Basa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado Gibetón. Lo mató pues Basa en el tercer año del rey Asa de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerle, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó el enojo a Jehová, Dios de Israel. Entonces aquí se cumplió la palabra del profeta. Reina Basa en Israel. Dice que en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, que ya no es un descendiente de Jeroboam. Es decir, la dinastía se rompe. La dinastía de Jeroboam se rompió. Nada más tuvo una siguiente generación que reinó 3 años. Entonces ahora está gobernando Basa, hijo de Ahías. No es un hijo de rey. Reinó 24 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Basa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo. Aquí tenemos otro profeta que es Jehú. Y de paso le voy a decir, no confundan a este Jehú profeta contra un rey Jehú que les voy a presentar en una sesión posterior. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Basa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Y le dice exactamente lo mismo que le había dicho el profeta a la esposa de Jeroboam: el que de Basa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Y por último dice: durmió Basa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo, el hijo de Basa. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Basa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de su mano, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Entonces, dice que el pueblo de Israel ahora se dividió temporalmente. Tenían 2 reyes. Uno era Tibna, aquí dice, fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tigni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri. Mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Tigni, hijo de Ginat, y Tigni murió y Onri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Onri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Voy al 25. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira de Dios. Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y luego reinó en su lugar. Luego reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Y yo no sé si alguno de ustedes acá sabe
Voy a cambiar la palabra. Yo no sé si alguno de ustedes aquí sabe quién es Acab. De Acab vamos a hablar la próxima semana. Pero quiero decirles que si estos reyes de los que hemos hablado ahora fueron malos, Acab es peor. Y no solamente que Acab es peor de todos, sino que aparte de eso tiene una mujer que es terrible, terrible. ¿Alguien aquí sabe cómo se llama la esposa de Acab? Del rey Acab. Jezabel, ¿no? Exacto, Andrea. Andrea se ganó un chocolate sneaker esta noche. Es que yo hace años cuando daba estudio bíblico presencial me llegaba una bolsa de sneaker. Entonces, los que respondían bien, yo les lanzaba un chocolate. Se acaba de ganar un chocolate, Andrea. Jezabel es la esposa de Acab. Y si Acab fue terrible, entonces Jezabel fue hiper terrible. Y en esos tiempos fue cuando profetizaron el profeta Elías, el profeta Eliseo, y la semana que viene va a ser una sesión maravillosa. Voy a cerrar rápidamente este estudio porque todavía tendría yo mucho que hablar, pero de acá vamos a hablar la próxima semana. Solamente voy a mencionar que comenzó a reinar en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y voy a parafrasear aquí, y por si eso hubiese sido poco, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y le hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová. Entonces, miren, yo tenía varias preguntas que hacerle, pero ya se nos pasó el tiempo. Pero nada más quiero puntualizar esto. ¿Qué notaron? ¿Qué diferencia notaron entre la sucesión de reyes de Judá y la sucesión de reyes de Israel? ¿Qué encontraron? A ver quién quiere decirlo. ¿No notaron nada? ¿Qué diferencia? De ahí unos eran buenos y otros eran malos. Muy bien, esa es una. Los de Israel todos malos. Una es lineal, la descendencia de David viene siendo lineal, y la otra viene pero, cayendo, Correctamente. picada por pedacitos. La dinastía davídica se mantiene en todo este periodo. Entre tanto, en el reino de Israel vemos eso como un hacha ahí cortando, ¿verdad? Y no era que medio cortaba, era que el hacha cortaba y desaparecía todo el mundo. O sea, como para no dejar chance de que pudiese venir más adelante un descendiente y tomar el poder. Miren qué tremendo como trabaja el Señor. Ustedes saben que cuando Israel atraviesa el Jordán viniendo de Egipto y están poseyendo la tierra prometida, Dios les dice, acábenlos a todos, 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 todos. Y hay gente que dice, ah, pero es que la Biblia es pura sangre. La Biblia es puro muerto. Sí, es cierto. Pero es que lo que pasa es que esa gente era como la representación del pecado. Y Dios sabía que eventualmente eso que pasó después de la contaminación, porque se juntaban con las mujeres de sus pueblos, que eso iba a suceder. Y por eso Dios les dijo, elimínenlos. Pero ellos comenzaron a negociar. Cuando ya vieron que ya estaba todo tranquilo, ya habían poseído la tierra y todavía estaban allí esas personas, ellos comenzaron a negociar y no hicieron lo que Dios les mandó, que era desaparecerlos. Y lo que nosotros aprendemos de eso hoy en día, mis queridos hermanos, es que con el pecado no se negocia. No sé si me dejo entender. Yo no estoy hablando del pecado de los demás. Yo estoy hablando de nuestros propios pecados. Porque nosotros muchas veces, nosotros, y me incluyo,
muchas veces tenemos tendencia a negociar con el pecado en el sentido de que ellos de pronto decían, bueno, pero ellos no nos están molestando, déjalos quietos. Deja ese pueblo tranquilo ahí. Mira, las mujeres son bonitas. Y de pronto comienzan a relacionarse. Bueno, pero es que ellos tienen su religión, nosotros la nuestra, déjalos quietos. Y bueno, no tiene nada de malo que nos juntemos. Al fin y al cabo, lo importante es el amor, supuestamente. Pero Dios les había dicho que no se juntaran. Me tiene que explicar eso del sonido del chofar de la victoria. Que no se juntaran, pero ellos se juntaron. Pero bueno, el punto que yo quería llegar era que en Judá permanece la dinastía de David. Entre tanto, que en Israel hay unos cortes de raíz que desaparece por completo toda la descendencia de esos reyes. ¿Y por qué? Solamente alguien que me diga por qué para ya cerrar esta noche. ¿Por qué se mantiene la dinastía en el reino de Judá, la dinastía davídica, a pesar de que ahí también, sí hubo un rey bueno, como dijo Karina, uno de los que nombramos, de los que hemos nombrado hasta ahora, pero los demás pecaron, también hubo idolatría. ¿Pero por qué se mantiene? Por el pacto que hizo Dios con David. Una Uy, promesa, ese ¿no? César se ganó 13 níqueles esta noche. Gracias, César. Porque Dios hizo un pacto con el rey David. Y es importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos que cuando Dios hace un pacto, Dios cumple su pacto. Y yo no sé si ustedes saben, pero usted, mi hermano cristiano, si usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador personal, hermano, usted es parte del pacto de la sangre de Cristo. Y por ese pacto de la sangre de Cristo, nosotros recibimos la bendición, el regalo inmerecido de la salvación, el perdón de los pecados, el vida eterna. Pero tú no me dejas un día. Y por eso nosotros sabemos que tenemos la certeza, si tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la certeza de la salvación. Porque a pesar de los pecados de David, que eventualmente cometió, y a pesar de los pecados que cometieron sus descendientes, hay un pacto y Dios lo cumple, porque Dios no falla sus pactos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Alabado sea tu santo y poderoso nombre. Gracias por todo lo que nos has enseñado esta noche, Padre. Quedamos en tus manos. Yo bendigo a mis hermanos que están aquí conectados. Bendigo a todos los que nos ven en la grabación en el YouTube, Señor. Padre, que esta palabra quede anclada en nuestros corazones, Señor. Que tú nos sigas hablando en los próximos días, las próximas horas, por esta palabra, Señor. Que tú nos enseñes, Señor, de los aciertos, de los errores de estos reyes, de estos profetas, Señor. Y que sea, Padre, para edificación, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Me despido de los que están en la grabación, pero me quedo un par de minutos con los que están aquí en vivo esta noche